Coa reunión, continuamos co orden do día, dando a benvida, e hai que dicir que para min, polo menos personalmente, é un honor ter aquí a dona María Carneiro. Fuimos compañeiros no Ayuntamento de Lugo, ela tuvo allí unha temporada e creo que deixou unha impronta, permitidme que faga esta pequena salvedad, deixou unha impronta ali en Lugo, desde logo para min foi un honor poder traballar con ela. E é un honor tela aquí, doña María Carneiro López, é xerente de urbanismo no Concello de Vigo. Doña María, aquí nos falando, ainda que como ve pola tempo de espera que vostede tuvo que facer, non somos moi cumplidores no programa, debe ser a culpa do presidente, pero que vamos a facer. Ten unha intervención do comparecente, da comparecente en este caso, en torno a 20-25 minutos, despois vai a ter un turno de preguntas e aclaracións que lle van a facer os distintos portavoces dos grupos parlamentarios, e despois ten vostede outra vez un turno para rematar e contestar a esas aclaracións en torno a 10-15 minutos. Eso. Cando queira ten vostede a palabra. Bueno, pues buenas tardes o buenas noches a todos. Gracias por la invitación y gracias sobre todo por tener tiempo para oír a los que estamos a pie del urbanismo, a los que todos los días tenemos que contestar a concejales y alcaldes y explicarles por qué no llega un informe sectorial, por qué no se puede aprobar un plan, por qué lo que era una rotonda para unir dos barrios es un nudo a 2 niveles de carretera con 2 ochos para distintos cruces, e intentar explicar cómo no nos han entendido en el modelo, para decirle al ciudadano por qué teniendo una licencia e informada favorablemente por el ayuntamiento hay que esperar 3 meses y todavía no llegó el informe de patrimonio, etcétera. Es decir, a los que hacemos el urbanismo con catiuscas en vez de con tacones altos. Gracias por escucharnos alguna vez. Bueno, creo que a estas alturas de las comparecencias, y dado que nuestra experiencia es práctica, pura práctica, poco podré aportar, seguramente que novedoso, pero al menos que os sirva para hacer un resumen de lo que se habrá podido estar oyendo. Antes de hablar de lo que es el texto y el propio proyecto y borrador, me gustaría establecer lo que creemos que serían las piezas fundamentales sobre las que debería haber un consenso antes de poderse legislar sobre esto de la ordenación del territorio y el urbanismo. Vamos, yo creo que lo que habría que consensuar son principios. Ordenar los usos del suelo, establecer protecciones, establecer las grandes infraestructuras, todo en función del interés general, y luego intentar compaginarlo con los límites al derecho de propiedad es una tarea ardua. Pero es una tarea que sobre todo tiene que tener unos principios muy claros, porque si no nos vamos a perder continuamente en aspectos sectoriales, que es lo único que estamos regulando. Y hay unos principios que son clásicos, que son los que se están utilizando en las últimas décadas en toda la legislación europea, también en nuestra legislación hasta hace unos años, y que son de carácter que si no consensuamos eso va a ser muy posible que no podamos avanzar en un texto que nos pueda satisfacer a todos. Está el principio de carácter de función pública. Esto es básico, porque si la ordenación del territorio y el urbanismo tienen este carácter de función pública es porque se lo da la propia Constitución. El 47.2 de la Constitución dice que siempre que damos una ordenación de usos, siempre que hacemos una transformación del suelo, se generan unas plusvalías y que la comunidad tiene derecho a participar en esas plusvalías. De ahí que todo esto de la ordenación del territorio tiene su carácter de público. Luego está el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, que no es necesario explicarlo, y que se ha introducido en toda la legislación y en la normativa urbanística a partir de los años 80. El principio de información y participación pública está en toda la legislación europea, estaba en la nuestra, estaba en la LOGA y se está desdibujando. Y luego hay un principio que a mí me parece fundamental, que es la vinculación de la ordenación del territorio y el urbanismo con el derecho a la vivienda. Si la vivienda no está en los textos que están regulando la ordenación y los usos del territorio y es uno de los productos fundamentales de lo que es la actividad urbanística, pues no sé dónde tiene que estar. Otra cosa será que se pueda regular en otras condiciones, en textos de leyes de vivienda, reglamentos, etc. Pero desde luego tiene que estar presente el derecho a la vivienda en la ordenación del territorio. Bueno, desde el año 97, ¿no?, cuando hay lo que llamamos legislación negativa, es decir, una sentencia del Constitucional contra una ley que dice las competencias en ordenación del territorio y urbanismo son exclusivas y solo propias de las comunidades autónomas. Es decir, las comunidades autónomas tienen que enfrentarse al reto de tener que ordenar los asentamientos de población que se están produciendo en su territorio. Bueno, pues llevamos así mucho tiempo y no hemos logrado en Galicia tener un modelo que pueda ser seguro y que además no sea conflictivo.
seguimos moviéndonos en inseguridades y seguimos teniendo recursos todos los santos días y ni siquiera entendiéndonos entre administraciones. Yo creo que es el momento de asumir ese reto y el momento, por eso le decía, de no seguir consensuando redacciones, sino nos aclaramos en los principios, son estos los principios que va a contener la ordenación del territorio, a partir de ahí redactamos. Porque el marco no ha funcionado, no ha cumplido su objetivo, que es que los ayuntamientos y todos los municipios tuvieran su planeamiento, y por lo tanto ha fracasado. Luego, que cualquier reflexión para una nueva legislación se hiciera desde un diagnóstico y una visión global, que basta de soluciones sectoriales. Estamos todos los días repasando cómo mejoramos este aspecto sectorial de la ley, cómo mejoramos esto otro, cómo tiene más peso el paisaje, cómo tiene más peso el medio ambiente, en fin, así no llegamos a nada. O damos un diagnóstico global de cómo está, que además en el diagnóstico de lo que está fallando en el marco normativo yo creo que todos estamos de acuerdo. Es decir, se nos pide seguridad jurídica, se nos pide facilitar la gestión y descentralizar decisiones, una coordinación y armonización de toda la normativa que incide en el territorio, una clarificación y delimitación precisa de los conceptos que estamos utilizando y de los procedimientos. En resumen, agilizar los trámites y que seamos eficaces. Sin una visión global de todo el territorio a ordenar y solo fijándonos en cómo mejoramos cositas puntuales y sectoriales, no vamos a llegar a un modelo que pueda satisfacernos, ni que nos sirva como escenario global para todas las actividades que se desarrollan en el territorio. Y luego que tuviéramos una idea de operatividad y eficacia, y no, por favor, de continuismo. Estamos una y otra vez repitiendo los mismos errores en las distintas modificaciones de las leyes. Seguimos en una situación que es, la esencia de la inoperancia. Tardamos más en elaborar y tramitar planeamiento que incluso luego en su desarrollo y ejecución. Y además nos ha cambiado el marco normativo cuando llegamos a la aprobación final, con lo cual tenemos que volver a empezar el producto una y otra vez. Esto no sucede en ninguna otra área. La estabilidad. Necesitamos un marco normativo estable de una vez por todas. Necesitamos que lo que salga como legislación tenga largo recorrido. Estamos acostumbrados a que cambiamos la legislación porque hay situaciones de crisis. Cambiamos la legislación porque tenemos que prever que van a haber unos crecimientos con extensión sin límite. Ahora mismo tenemos el problema de cambiarlo por una situación coyuntural para dar respuesta a determinadas situaciones que solo se producen en este momento, y ese marco normativo, cuando nos cambia el tiempo y las circunstancias económicas, pues ya no sirve otra vez. Es decir, por favor, hagamos un marco que sea estable y tenga recorrido. Si está basado en principios y no en redacciones y aspectos sectoriales, yo creo que lo podemos conseguir. Lo que estamos teniendo con todas estas modificaciones es una deslegalización continua. El gran problema nuestro es que nos tenemos que mover en unos periodos transitorios en que no tenemos nada que pueda regir, coordinar, ni poder legalizar el proceso que estamos teniendo. Es decir, es la legalización continua. Otra cosa sería pedir que el modelo tuviera una escala y una precisión propias y no seguir homogeneizando situaciones. Si hay algo que este territorio tiene, que lo caracteriza como país, es la diversidad de asentamientos, la riqueza de esos modelos, el que no sean iguales. Bueno, cualquiera que recorra la P9 o que recorra la entrada de la meseta, mirando con lógica a otro, sabe que son territorios distintos, con distintos asentamientos. No se puede tratar de forma homogénea todos estos núcleos. Hay que reconocer esa diversidad, nos costarán más las tipificaciones, pero lo que no es verdad es que neguemos la realidad y los tratemos a todos por igual. Tenemos que tener soluciones propias para este territorio, porque tiene unas características propias que son las que le dan carácter de país. Y además esas soluciones propias tienen que ser muy precisas y tienen que estar claras para que todos podamos operar con ellas. En cuanto a la propuesta, bueno, como marco de reflexión me parece muy escaso, ¿no? Yo creo que siguiendo con redacciones podemos estar cerrando de forma falsa el conflicto que hay entre la normativa y la realidad actual y que seguimos arrastrando en toda la legislación. Lo primero, cuando vemos la propuesta decimos, hombre, pero no se explican los motivos de por qué se recortan artículos, por qué se cambian, etcétera. Bueno, sí, parece que esto no sigue el sentido común de cualquier proceso, ¿no? Primero hacemos un diagnóstico, vemos los problemas, ponemos las soluciones, elegimos las más adecuadas o las que tengan más consenso y luego legislamos. Bueno, como no hay exposición de motivos, no. Cuando ya entramos en el articulado, no son solo variaciones de un texto, ¿eh? Es decir, hay unos recortes que yo creo que van sistematizando las motivaciones, aunque no hayan sido resumidas en una exposición de motivos.
se nos vende como una simplificación de la ley actual. Sí, es verdad, leemos menos artículos, pero esto no justifica una nueva ley, tiene que tener algo más de contenido. Además, esta ventaja tiene un corto recorrido. En cuanto vemos que se recorta en el articulado, es algo fundamental, que nos está cambiando y dando un giro diferente a determinados temas que ya teníamos resueltos o que podríamos resolver de otra forma, pues ya no es solo una simplificación de la ley, ¿no? Seguimos ampliando la inseguridad jurídica. Yo creo que no tiene medida ninguna para superar los tiempos de vacío legal y todos estos periodos transitorios. Por lo tanto, no mejora, ni aclara, ni facilita la aplicación de la ley actual. Tiene cierta lectura retro, está muy de moda en las corrientes legislativas actuales, que es volver a todos los parámetros anteriores que ya sabemos que han fracasado, que habíamos modificado porque fracasaban y que ahora volvemos a ellos. Esto no se entiende, simplemente sin operancia. Bueno, esto de ordenación del territorio y urbanismo está lejos del borrador de este texto, porque realmente de lo que habla es de agilizar una actividad urbanística. Eso es otra cosa, ¿no? Yo estoy convencida, y bueno, así lo hago, que todo lo que se puede mejorar es lo que se puede medir, y que si no lo podemos medir es difícil poder poner medidas para mejorar. Pues nosotros ya hemos medido el resultado, yo creo que todos estamos de acuerdo. Había un objetivo con las distintas legislaciones, que era llegar a que todos los ayuntamientos tuvieran planeamiento. Pues si medimos los resultados, ha fracasado. Entonces, ¿por qué seguir? Intentemos cambiar también no solo el marco en el que vamos a reflexionar, sino también el contenido. La propuesta carece de carácter de nueva ley. Realmente es un continuismo puro y duro, con algunas supresiones importantes. ¿Y por qué lo digo? No hay contenidos nuevos respecto al planeamiento. En el planeamiento se esperaba que la nueva ley pudiera resolver competencias, jerarquías legislativas, tutelas, plazos y requisitos sectoriales. Ni se tocan, y es mayor la confusión que se crea con este texto. No hay novedades en cuanto a la gestión. Se reducen todos los instrumentos de control. Bueno, está esto de los títulos habilitantes, que yo creo que suprimir esto de esa forma que se hizo apurada, porque había que meter lo mismo que decía la ley del emprendimiento, es una liberalización simplista, no da nada más que inseguridad, sobre todo a los administrados, y hay la posibilidad de que haya actuaciones que no tengan retorno y que luego no podamos volver atrás. Yo estoy atendiendo ahora compañías que actúan en toda Galicia y que tienen un cuadrito ya con los ayuntamientos y dicen aquí no va a haber control, aquí no va a haber control porque no pueden. Y ya saben lo que tienen que cumplir y que no va a haber control en esas actividades. Están funcionando con esos cuadros. Esto provoca inseguridad incluso para el administrado que quiere realizar una actividad y que no sabe cuándo le va a llegar el control exterior y si va a poder seguir continuar con ella. En el texto así, en general, ¿no? Hay medidas centralizadoras, liberalizadoras de muchas cosas, restrictivas en la transparencia sobre todo, y además potencia la inseguridad jurídica. No creo que el periodo transitorio está resuelto, no está resuelto, realmente es mayor todavía, y la deslegalización del procedimiento que estamos sufriendo continuamente va a seguir. Entremos ya en lo que es el articulado, ¿no? Lo digo la deslegalización porque vamos a tener una ley, no vamos a tener los reglamentos, vamos, es imposible, a no ser que se pusiera como norma que cuando entre la ley tienen que estar los reglamentos. Y mientras, la administración no puede decir no tengo reglamento y no sé. Bueno, además ya lo dice la exposición novena, tenemos que aplicarlos del Estado. Es que es posible que el urbanismo en Galicia lo vayamos a tener que hacer con una ley de 2014-2015 y con los reglamentos de los años 70. Así no hay manera de operar. Bueno, el título preliminar, que lo único que hace es refundir el título preliminar y el 7 de organización, pero ya empezamos con las ausencias, y ausencias que son muy importantes. En el 1, la ordenación urbanística es lo que es objeto de la ley y no ordenación del territorio. Esto es muy importante, porque como se elimina todo, el tema del medio rural, sus protecciones, la ordenación, el patrimonio rural y demás, a modo de microcirugía, además, si se ve en todo el articulado se ha borrado la frase ordenación del territorio, en el 1, en el 3, en el 5, en todos. Ya no aparece en el texto de la ley. Y, por lo tanto, toda la regulación que desaparece, la que dice la ley que ya no va a tratar, que es la del medio rural, va a ser planificación urbanística la que hay aquí, porque ya no hay ordenación del territorio. En el artículo 2 me parece que hay un recorte importantísimo y que además explícito de aminorar lo que puede ser el interés general. El artículo 2, donde se definían en el actual la actividad urbanística, el ámbito de las competencias urbanísticas, los fines de la actividad urbanística, desaparecen de un plumazo. Si en la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo no definimos qué es esto de la actividad, ni sus competencias, ni hasta dónde llega, ni qué fines tiene, ya me dirán dónde encuentro qué es la actividad urbanística, aparte de una función pública.
El artículo 3. Esto sí que es una declaración de principios e intenciones. La regla de interpretación, por favor. Eso es una regla básica, está asumida por todos. Es la única pauta que tenemos de medir las actuaciones que pretenden los privados en el planeamiento. Si no tenemos ese control, ¿qué vamos a seguir discutiendo? ¿Cuál es mejor, menor y terminar en los tribunales? Esto es un control básico. Ha permitido parar muchísimas operaciones especulativas. Bueno, si no quieren especulativas, aquellas que primaban el beneficio privado. Teníamos una regla por la que saber cortar y decir este planeamiento de iniciativa particular hasta que no se mejore en estos parámetros no sigue para adelante. Bueno, pues volvemos atrás. Esto ya no existe, no tenemos regla interpretativa básica. Y eso era un principio, un principio básico para defender el interés público, ¿no? Del artículo 5 al 10. Las competencias de la APLU o quedan claras una vez o estamos todos los días peleándonos de quién es competente en qué y por qué. No sé por qué se han borrado. En tal caso había que retocarlas y dejarlas muy claritas y simplificadas. Las competencias municipales para formar consorcios, mancomunidades, sociedades urbanísticas de carácter mercantil. Bueno, no aparecen ya explícitamente y lo que hay es una referencia genérica que se podrán gestionar estos temas directa e indirectamente. No es lo mismo. Cualquiera que haya tenido sociedades urbanísticas de carácter mercantil sabe que hay ayuntamientos que los han utilizado para tener una política municipal de preparación de suelo y vivienda. Cuando esto no lo tengamos tipificado en ley, o por lo menos la oportunidad de utilizarlo, pues va a ser difícil que entiendan la gestión y muy difícil poder montar estos instrumentos. El título 1 de régimen urbanístico del suelo. Bueno, parece una simple refundición de los actuales, pero no resuelve un problema. El suelo urbano no consolidado, o definimos de una vez lo que es, y lo definimos claro, porque llevamos 3 años en que lo definen los jueces. Y dentro de un mismo ámbito puede haber sentencias diciendo que una parte es suelo urbano consolidado y que otra es suelo urbano. Entonces, algo tendrá que decir la ley para que no terminemos todos en los tribunales diciendo lo que es el suelo urbano no consolidado y cómo podremos hacer actuaciones de renovación dentro de la ciudad. Los derechos de los propietarios, añadimos inseguridad. Es mucho más confuso el artículo 16 actual, porque a ver cómo interpretamos lo de los ingresos de todo tipo vinculados a la operación. Yo no sé lo que son. ¿Cuáles van a ser? ¿Quién los limita? ¿Qué es lo que tenemos que meter en esa cuenta de la equidistribución? Ahora sí que lo sabíamos, el 17 estaba claro. En cuanto a los deberes de los propietarios, incluye indeterminaciones que nos pueden llevar a recursos continuos. Dice, otras formas de cumplimentar el deber. Bueno, ¿cuáles son? ¿Cómo sabremos que estamos aceptando? ¿No nos lo acepta el privado que tenemos enfrente como un deber de propietario? Pues ya estamos en un tribunal. La sustitución de la entrega por valor en metálico. ¿Respecto a qué? ¿Cómo se hace esa valoración dentro de una equidistribución? Con la regla de valoraciones, o es que es un concepto porque es nuevo, aparece ahora. Todo esto solo amplía la inseguridad en cuanto a derechos y deberes de propietarios y créanme que es el 90% de la gestión urbanística para poder sacar adelante actuaciones. El cambio más profundo, ya lo he dicho, es el conjunto de la regulación de los núcleos rurales, donde ahí hay una intensificación de la desprotección. Analicemos. No todos los núcleos, y volvemos a los parámetros del 50% respecto a qué 100%, es que todos son iguales. Los 50 metros para deslindar, pero por favor, los núcleos no tienen una topología homogénea y no pueden ser tratados con parámetros homogéneos. Esto es simplificar las actuaciones, que necesitamos otras figuras, que necesitamos planeamiento de desarrollo, muy bien, pero lo que no vale es que por homogeneizar negamos la realidad y no buscamos soluciones. Yo creo que hay que trabajar mucho más lo de los núcleos rurales porque realmente de este texto parece que no se sabe lo que se quiere hacer con ellos, ¿no? Falta un modelo. El suelo urbanizable. Hombre, parece ser que ahora el suelo urbanizable lo deberíamos reducir, puesto que solo es aquel que vaya a albergar lo que creemos que será una capacidad de demanda. Hasta ahí todo bien. Lo que no tiene sentido es lo del rústico. Si el rústico, por propia definición, es aquel que no se puede tocar con transformaciones urbanísticas, díganme ustedes a qué viene la excepción del 33. Si no lo puedo tocar con transformaciones urbanísticas, ¿por qué hay excepciones para tocarlo y convertirlo en urbanizable? No se entiende. Esto es una contradicción en sí. Claro, luego seguimos y resulta que el suelo urbanizable no tiene límite porque siempre se puede prolongar. Es decir, nos habíamos dado una alegría, hombre, ya sabemos lo que tiene que ser el urbanizable, solo para la capacidad, la futura demanda y tal. No, cuidado, que resulta que tenemos capacidad para que el urbanizable siga prorrogándose en ese rústico que se supone por propia definición que no se puede tocar para transformaciones urbanísticas. Bueno, en el artículo 55 nos queda claro. Es que no ordenamos el suelo rústico.
es que los planes solo lo van a delimitar. Y es que no, ¿cómo se puede decir que los ayuntamientos no pueden establecer determinaciones sobre este suelo rústico? Es que es más, no podemos ni proteger, tenemos que pedir autorización a la administración sectorial. Pero en cambio, qué curioso, lo que sí podemos es, de forma justificada, transformarlo en urbanizable. O sea, no lo podemos prohibir, no podemos poner determinaciones, pero lo podemos transformar en urbanizable. Estupendo, pero claro, esto hay que decir, que si a eso le añadimos que estamos anulando la regla interpretativa del interés general, pues a ver cómo lo hacemos esa ampliación de urbanizable. Yo ya la tengo. Si tengo una ilegalidad en el suelo rústico, ahora mismo puedo justificar cambiando un poquito lo urbanizable que voy a delimitar, más sabiendo que eso ya no lo vamos a sacar de allí, ¿verdad? Pues amplío la mancha y ahora es legalizable porque lo meto dentro del urbanizable. Yo creo que esto es muy burdo, ¿no? Un tratamiento demasiado sin estudiar. Bueno, realmente yo creo que esto de impedirle a los ayuntamientos que puedan tener determinaciones sobre más del 90% de su suelo no es de recibo. Eso sí que es anular competencias municipales. Bueno, en el criterio de mayor protección, yo creo que eso no puede desaparecer. Hay cantidad de veces en que se produce esto y solucionarlo de la forma complementaria es no decir nada. O decimos una categoría, un criterio para poder evaluar cuando nos coinciden protecciones o no vamos a poder avanzar. La desaparición de las protecciones agropecuaria y forestal. Bueno, esto no se explica, es negar la realidad y nada más. Alguien tendrá que pensar más sobre ello, porque no puede ser. En la ordenación del suelo rústico, esto de volver a los viejos parámetros. A ver, la parcela de 2000. Si la parcela de 2000 en un momento se anuló por una parcela mayor, era porque estábamos consiguiendo que se llenara de forma indiscriminada el suelo rústico con segunda residencia. Y es así, y pasaba en todos los municipios, a las que teníamos que llevarle después todos los servicios con unos costes y un despilfarro del erario municipal. Entonces, ahora volvemos a ese parámetro. Podremos ver ocupado de forma indiscriminada el suelo rústico, o lo que llamemos suelo urbanizable, que podremos prolongar. El título segundo de planeamiento urbanístico. Trae mayor inseguridad porque hay cosas que estaban aceptadas por todo el mundo, como las del artículo 41 ahora que desaparecen todas las reservas mínimas para equipamientos. Y incluso, bueno, que en el terciario industrial pueda desaparecer el 2% mínimo para dotaciones locales. A ver, cuando nos poníamos a hablar, podríamos hablar de unos estándares mínimos de la ley y por ahí encima conseguir otro umbral. Porque además esto pone en peligro algo que es la propia función pública del urbanismo. La participación de la comunidad en las plusvalías significa la participación en conseguir mayores dotaciones y en conseguir mayor equipamiento. Si estamos renunciando a tener unos mínimos que nos aseguren que esa parte está asegurada, que va a revertir en la comunidad, ¿no? Pues empezaríamos a discutir cuál es el umbral mínimo otra vez. Bueno, el 47, el 50, eso lo tenéis en el texto. Esto ya está, ya lo hemos hablado. El 57. La falta de programación, yo creo que esto también. Si no tenemos una programación establecida en el plan general desde el control público, estaremos a expensas de la iniciativa privada allí donde sea más rentable urbanizar determinadas piezas de la ciudad. En cuanto a los informes sectoriales, el 59 no resuelve nada, no hay agilización del proceso, no es cierto si se lee bien, y es volver a pedir otra vez los informes, incluso hay alguno de más, que antes lo teníamos solo en la inicial y ahora aparece también en la provisional. Y bueno, puede haber aspiraciones de coordinación de la administración, etcétera, etcétera. Pero lo que necesitamos es clarísimamente cuáles son las competencias de cada uno, cuáles son los límites para informar y en qué tiempos tiene que hacerlo. No se ve la reducción de plazos. El 64, otra garantía que se elimina. El 20% del coste estimado de las obras de urbanización. En todos los planes de iniciativa particular, y ahora mismo lo estamos sufriendo, se llega a iniciar la urbanización, pero no se termina. Si no hubiéramos tenido los avales mínimos del 20%, ahora mismo no podríamos estar terminando urbanizaciones que han desaparecido las promotoras. Y eso afecta al resto de la ciudad. Eso no es solo del ámbito. Es que no pueden cruzar, es que no podemos conectar con las vías. Eso lo estamos sufriendo todos los días. Pues esa mínima garantía que teníamos se elimina. En el 78, los planes básicos para los concellos de menos de 5.000. Ya he insistido que yo creo que no se puede simplificar la realidad así. Municipios de menos de 5.000 y municipios de más de 5.000. Y luego, aunque lo aceptáramos, los planes básicos no se concreta cuál es el contenido
y es un poco una imposición, ¿no? Si queremos que tengan planeamiento, sería bastante más respetuoso con los ayuntamientos haberles proporcionado asesoramiento y decir que tienen a disposición equipos técnicos. Y no decir estos planes básicos que no se sabe muy bien lo que van a hacer, porque no se formulan ni se da su contenido, son los que tienen ustedes que hacer. Es una simplificación además de la realidad, porque no es verdad que los municipios funcionen solo por el stock demográfico, funcionan por las dinámicas diferentes que tienen, y simplificar de esta forma, bueno, pues es muy sencillo, pero no funciona, ¿eh? Esto no es la realidad. El fuera de ordenación. Todos estamos esperando que alguna vez se pudiera regular esto del fuera de ordenación. Hay cantidad de fueras de ordenación que tienen muy poca repercusión urbanística, es decir, que sus circunstancias no inciden en el urbanismo, y resulta que a los propietarios de por vida estamos sin que puedan conseguir hipotecas, sin que puedan registrar eso en condiciones, sin que lo puedan transmitir, etcétera, etcétera. Era el momento de solucionar estos temas. El 3 no habla, el 4, de ejecución de los planes. Bueno, el artículo 88 me parece importantísimo el párrafo que se suprime. Si ya estaba, y es la garantía constitucional de participar en las plusvalías que generan los procedimientos. Eso precisamente es lo que se tacha. El 95.4. Bueno, el reajuste de los polígonos, tal como está planteado aquí, sin establecer un límite de reajustes, al final, cuando tengamos 4 o 5 polígonos, ya veremos cómo reconvertimos la equidistribución de todo esto, porque no habrá manera de poder ajustarlo. Bueno, el excedentario, todo esto. Los gastos de urbanización. A ver, los tienen asumidos todos, tanto en participaciones públicas como privadas. Sabemos todos lo que es, lo que tenemos que valorar. Y ahora, de repente desaparece, son cargas, no se especifica cuáles, en qué momento, cómo se van a interpretar, desaparece todo lo que la regulaba. Y lo mismo pasa con el sistema de compensación. En 4 artículos se pretende refundir todo y no se define qué cargas hay que regular en eso, qué reservas de terrenos mínimos y cuál es el mínimo de iniciativas para poder realizar la compensación. Es decir, estamos moviéndose en mucha más inseguridad que con el texto anterior. La desaparición de la tasación conjunta. Por favor, esto no aporta nada, solo resta. Si algo tenía la tasación conjunta era que podíamos actuar más rápidamente, pero es que además el administrado estaba asegurado, porque cobraba en ese momento, aunque luego se fuera peleando por el precio, pero cobraba. Ahora se saca un instrumento que ha sido útil para las dos partes, administración y administrado, y no sé por qué, no se puede sostener. La ocupación directa, otro tanto. A ver, la ocupación directa en el texto actual realmente era solo un mecanismo más de gestión, porque nunca puede ser un subtipo expropiatorio. Porque la expropiación es una competencia que es estatal y por lo tanto ningún reglamento ni ninguna ley autonómica puede tocar ese concepto. Aquí se habla de dejarlo, ¿verdad?, para un reglamento. Luego veremos, o para el planeamiento, veremos si el reglamento establece carácter de subexpropiación, si la ordenación del territorio la toca, es decir, nos va a crear otra inseguridad más añadida. ¿Cuándo está funcionando la ocupación directa? Para obtener dotaciones sin ningún problema con los administrados y garantizándoles todo. Los instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Bueno, nos quedamos sin ninguno, ¿verdad? En el suelo no vamos a intervenir. Cuando se desvíe su función social, que es de lo que se trataba, no tenemos instrumentos para intervenir. Algunos inocuos, porque el derecho de superficie ha sido un instrumento que ha utilizado la Xunta durante mucho tiempo a 3 bandas para todas las residencias de tercera edad, que ha funcionado perfectamente, que no se sabe por qué se suprime. El derecho de tanteo retrato, que se ha utilizado poco, pero sí es verdad que era una garantía, nosotros lo utilizamos, de que cuando se venden parcelas de PMS se aplique el derecho de tanteo retrato para saber cómo se van transmitiendo y que tengamos una oportunidad de intervenir en el precio de transmisión. Bueno, pues todo se deslegaliza y desaparecen estos dos y el PMS se quedan con un carácter meramente residual porque se convierte en una fuente de financiación que debía ser una financiación para determinados fines, pero que ya sabemos lo que pasó con la mala utilización de los ingresos por el PMS en décadas anteriores, y por eso se reguló en la LOUGA, y se reguló todo su procedimiento tasado de cómo tenían que ser los concursos, porque se estaba mal utilizando y estaba siendo fuente de financiación para otros usos, y no para aumentar los patrimonios municipales de suelo. Pues volvemos esta vez, ¿verdad?, a esperas de un reglamento, y mientras que hacemos, como se sacan, nadie va a poder controlar ese proceso porque no está regulado aquí en la ley. Está muchísimo mejor en la LOUGA actual. Bueno, la autonomía local, que era la que tenía estas competencias de poder utilizar todos los instrumentos y tal, se va desdibujando, ¿verdad? Yo creo que habría que recordar que lo de la autonomía local no es un invento, ni es una demanda de los ayuntamientos. Es
una Carta Europea de Autonomía Local que firma el Estado español en el año 88 y que tiene carácter de tratado internacional, y esas competencias las tiene que respetar, pero no porque lo pidan los ayuntamientos, porque existe un mandato legal para tener que respetarlas. Bueno, intervención en la edificación y usos del suelo y el tema de la disciplina urbanística. Bueno, me preocupa el 147, de los títulos habilitantes. Es verdad que se ha ganado a pulso el tema de lo que tardaban las licencias de actividad, pero eran por todos los informes sectoriales que necesitaban esas licencias, algunas hasta 50, no solo por el informe municipal para la licencia. Entonces, dejar abierta la implantación de todo tipo de actividades y realizaciones de obras sin un mínimo control, que ese control sea a posteriori, yo creo que necesitaría una reflexión, porque a lo mejor hay consecuencias de esas que luego no son recuperables de determinadas actividades. En disciplina urbanística, bueno, se nos dejan sin muchas de las medidas que son eficaces. Por ejemplo, para la paralización de las obras. ¿Por qué desaparece el precintado? ¿Por qué desaparece la retirada de materiales? Etcétera, etcétera. Sí, son medidas que nos están ayudando a poder frenar una obra ilegal. En el 170... bueno, esto ya es el triunfo del lobby de las empresas suministradoras, ¿verdad? Deja de ser infracción grave y lo estamos sufriendo todos los días. Que las compañías suministradoras sigan dando suministro a una obra ilegal. Por favor, esto estaba asumido por todos. Y en principio además por las compañías suministradoras. Pues ahora ya no es infracción grave. Vamos, es que no es infracción. Es que le pueden seguir dando suministro. En el artículo 173 desaparecen las circunstancias atenuantes de todos los infractores. Todo esto de las multas al 30%, de que pudieran restaurar la legalidad urbanística, realmente eran medidas de incentivo. La gente por ese 30% de las multas o porque impidieran después que pudieran ir a recurso, nos ayudaban a agilizar la restauración de la legalidad. No hace daño a nadie porque desaparecen medidas que nos ayudan a reponer la legalidad. Y luego está el título 8 de convenios urbanísticos. A ver, vamos a ver. ¿Desaparecen los convenios urbanísticos? No. Desaparecen los convenios urbanísticos en la ley del suelo, ¿vale? Pero no se están prohibiendo los convenios. Y entonces supongo que lo que tendremos que hacer, es decir, es una supresión ficticia. Haremos convenios. Lo que pasa es que los vamos a hacer a través del 88 de la ley 30/92. ¿Y qué pasa? Que los convenios urbanísticos que están en la LOUGA tienen un procedimiento tasado, están sometidos a información pública y tienen mecanismos de transparencia. Los del 88 de la ley 30 no se prevé su contenido y su forma. Ningún procedimiento para reglamentarlos. No tienen régimen de publicidad ni participación pública y pasan a ser eminentemente antiformalistas y sin condiciones para su utilización. El procedimiento de convenio administrativo común. Esto es bastante menos tasado, claro, etcétera, que lo que hoy hay en la LOUGA actual. Es decir, ¿se suprimen los convenios urbanísticos? No. No se meten en la ley del suelo, pero podemos hacer otros convenios urbanísticos que tienen otro procedimiento mucho menos reglado que el que está ahora. Bueno, las disposiciones, la adicional segunda, supongo, tiene una curiosa redacción. La tercera, la plataforma digital. Bueno, sí, la plataforma digital es un instrumento más. Es verdad, muchos ayuntamientos ya las tenemos hace tiempo, ¿no? Y facilita la participación, sobre todo de los colectivos, etcétera. Con el ámbito de cobertura que tenemos en Galicia y con la edad de la población, bueno, tampoco se da panacea, ¿no?, de la participación. Pero, en cambio, esto parece ser que la plataforma está muy bien, pero vamos, no es lo que supera todos los límites de la participación pública. Se suprime la adicional cuarta de acción pública. No se puede entender. Sabemos que la acción pública tenía que ser acotada y eso es lo que esperábamos en una nueva redacción, para que no se utilice por las disputas personales o por las disputas familiares de eternas denuncias. Pero una cosa es estar acotada y otra es que se suprima una acción pública que es propia del urbanismo, que está recogido en la ley, que además está recogido en la ley estatal y que no se ha anulado. Entonces, esa acción pública, que es la que utilizan casi todos los colectivos que quieren incidir o alegar sobre temas en el territorio, debería estar explícita. La transitoria quinta. Bueno, la suspensión temporal de la reserva mínima de suelo para vivienda de protección es una renuncia a hacer política de suelo y vivienda. Regular la reserva, quizá habría que regularla. Suspenderla es negar que existe demanda de vivienda. Y eso sí que es confundir la demanda de vivienda, el derecho constitucional a una vivienda, con la demanda de vivienda en propiedad, ¿verdad? Que es esto que nos han traducido durante mucho tiempo del derecho constitucional, que se han encargado gobiernos, entidades financieras, etcétera, y legisladores, de decirnos esto del derecho a la vivienda era el derecho a una vivienda en propiedad. No era cierto, pero nos lo han traducido así y hasta nos lo hemos creído, ¿no? Y hemos llegado a donde estamos.
Porque se habla de la desproporción para suspender entre reserva legal y demanda real con posibilidad de acceder a las viviendas. ¿Cómo se mide? A ver cómo se mide, porque desde el año 2012 no hay ayudas para viviendas de protección y no hay financiación a quienes podrían acceder en propiedad. Es decir, es muy difícil poder medir esta demanda de algo que no existe en ninguno de los dos términos de la ecuación, ¿no? Por otra parte, yo creo que todos podemos decir que sí hay demanda de vivienda en alquiler social, ¿no? Si tanto nos hemos roto la cabeza para tener medidas que facilitaran la adquisición de la vivienda en propiedad, ¿verdad? La subvención de puntos de interés, las subvenciones a fondo perdido, etcétera, etcétera, yo creo que podemos pensar medidas que también solucionen el problema de la demanda de vivienda. Y que si la vivienda tiene sitio en algún documento, tiene que estar en la ordenación del territorio, porque él es consustancial. Es que ordenamos el territorio y hacemos urbanismo en gran parte para hacer viviendas. Bueno, yo creo que todo esto además tiene que ver con la ley de las 3 R's con lo que se ha sacado en el Plan Estatal de Fomento al Alquiler de la Vivienda, etcétera. Habría que repensar las medidas porque se está negando que hay una demanda de vivienda por parte de los sectores de población con menores recursos económicos. Y eso es negar la realidad. Y tacharla de una ley no quiere decir que la realidad no siga existiendo. Habrá que regularla de otra forma. Bueno, la transitoria novena. Otra vez, estamos en lo mismo, un cheque en blanco, van a llegar los reglamentos, en el país de nunca jamás se han redactado reglamentos, solo uno en 30 años, por favor, ¿cómo vamos a creer? O se aprueba la ley con sus reglamentos o volvemos a estar en la inseguridad jurídica durante la eternidad. El documento refundido, bien, el documento refundido, espero que no sea una suma, aquí está la LOT, ahora le añado la DOT, ahora el POL, más normativa del paisaje y ya tenemos un documento refundido. No, espero que no se trate de eso, ¿no? Esta propuesta de borrador yo creo que tiene una intención liberalizadora, pero sobre todo de controles municipales, y eso hay que medirlo. Que es un texto de renuncias, porque se renuncia a los retos de la ordenación del territorio. Bueno, yo creo que ahí tenéis varios, lo que yo creo, y que por este camino el no aceptar los retos de ordenar y enfrentarse a ellos, es decir, anulándolos en ley, no desaparecen, tenemos al final un documento que es más inseguro que la LOUGA, que es una maraña, que no hay cosas que no entendemos, etcétera. La relación de colaboración y cooperación que tanto hemos pedido entre las administraciones, nada, aquí se sigue funcionando con una división del trabajo estricta y sin visión global del conjunto en ningún momento de las aprobaciones y de esos planeamientos. Bueno, ya voy a acabar porque debéis estar estimados y creo que todo esto ya se habrá dicho. Si algo podemos pedir es que cuando se piense en la ordenación del territorio sea integral, lo abarque todo, no dejemos todos estos aspectos para otras leyes que luego no recogen nada, sea estratégica, es decir, que sea útil y tenga interés general porque es estratégica, reconozca las potencialidades de un territorio y pueda reforzarlas, pero también las debilidades para evitar que esas fragilidades se rompan aún más, ¿no? Si seguimos partiendo de planificaciones que nada tienen que ver con la realidad, tenemos muy pocas probabilidades de obtener resultados positivos. Y ya van muchos, ¿verdad?, el tropezar en la piedra. No es 2, es que llevamos muchas. Necesitamos un soporte director, y un soporte director claro, que tenga programación para saber qué camino recorremos para llegar a ese todo, no que vayamos haciendo caminos puntuales que resulta que al final están hipotecando el todo porque no podemos llegar a él de ninguna forma. Eso es lo que nos está sucediendo en el planeamiento. Tiene que ser un proyecto global y si hay que consensuar, consensuemos primero los principios para saber después qué vamos a legislar, no hagamos ya la legislación. Mire, es difícil la gestión y ejecución del planeamiento, ¿no? Porque siempre vamos a modificar una realidad física o la vamos a preservar y hay que poner el acento, ¿sí? En un agente público o en un agente privado. El acento tiene que estar puesto en algún sitio para llevar el control. Y el resultado de poner el acento en uno u otro no es neutro, no tiene resultados neutros, no sucede lo mismo al final. Bueno, la verdad es que yo creo que lo único, y se lo recuerdo siempre a mis alumnos, estamos legislando y regulando a un ritmo tan vertiginoso que nos estamos olvidando del objeto y del elemento que regulamos. Hay un elemento, el fundamental, el básico, el que intentamos regular y el que intentamos ordenar, que es el suelo. Ese es un recurso económico, pero es un recurso natural y además es un recurso limitado. Tiene límites físicos, ¿no? Pero sobre todo es un recurso frágil también. Es un recurso que una vez que lo tocamos y lo transformamos urbanísticamente es casi irrecuperable.
Entonces, o conocemos el elemento con el que vamos a trabajar para ordenarlo y para trabajarlo urbanísticamente en actuaciones, y sabemos esas cualidades, sus fragilidades y sus potencialidades, o no va a ser posible que podamos hacer una ordenación del elemento, porque es que nos lo hemos olvidado en el camino de todo lo que estamos regulando. Bueno, muchas gracias. Estoy dispuesta a las preguntas. Muchas gracias, María. Tienen ahora el turno de palabra por parte del Bloque Nacionalista Galego, dona Ana Belén Pontón. Moitas grazas. Eu, en primeiro lugar, creo que darlle a benvida a este Parlamento e tamén agradecerlle a súa exposición, que creo que con independencia de que coincidamos ou non no 100%, no 90 ou no 80, o que si se ve un traballo minucioso, detallado, e que penso que a nós, como integrantes dunha comisión que en teoría nacía para elaborar unha nova lei do solo, pero que logo xa nos dixeron que para facer recomendacións sobre un borrador que fixo a Xunta, pois penso que nos vai ser de utilidade porque dá moitas claves, non? Desde logo compartimos o que se intúe da súa intervención, ainda que vostede non son as súas palabras, son as nosas, que o mellor que podía facer a Xunta de Galicia era retirar este borrador de anteproxecto, porque en realidade non aporta nada e empeora o que temos. Nos, desde logo, creíamos que o lóxico sería, a partir dun análise de que veu funcionando mal, cales son os problemas, e sobre esa base poder articular obxectivos novos. Realmente aquí, nos coincidimos por lo menos con esa cuestión que vostede fai referencia, de que hai máis inseguridade xurídica e de que se ve un fondo claramente liberalizador e, desde logo, desconectado coa realidade do noso país. A nos preocupanos moitas das cuestións as que vostede fixo de referencia, sobre a pérdida de capacidade dos concellos a hora de planificar. Mesmo se ve como un certo abandono da propia función planificadora que ten que haber e que é unha parte fundamental do urbanismo, e, desde logo, nos parece que hai claramente unha renuncia, unha reducción do que ten que ser a participación pública nas plusvalías do urbanismo, e, desde logo, estes son elementos que nos preocupan. Como estamos xa ao final, digamos, ao final non porque sexa o final, senón porque xa pasaron moitas persoas, si me gustaría coñecer a súa opinión sobre algúns aspectos aos que non fixo mención, mas que si nomearon algúns outros comparecentes. E, en concreto, 4 cousas que creemos que son, ou por lo menos desde o noso punto de vista, son interesantes. A primeira, vostede falou sobre o problema da reducción das porcentaxes de vivenda protegida. Houve algún outro comparecente que falaba da necesidade de recoller o dereito ao realoxo, de ampliar un pouco, digamos, os ámbitos sobre os que trata a lei. Gustaríanos coñecer a súa opinión. Tamén creemos que hai outra reflexión que é importante, que enlaza cunha cuestión que vostede decía, non agora ao final: cando destruímos o territorio é moi difícil recuperalo, por lo tanto hai que preservar o esencial do noso territorio. Nos vivimos nun país que ten unha parte moi importante do territorio que se está despoboando, por lo tanto que vamos a ter, o que temos xa, un importante patrimonio construído que está en moi mal estado, mas tamén vemos como ao mesmo tempo se siguen construindo moitas vivendas, e nas cidades e en núcleos importantes temos moita vivenda desocupada e moita vivenda tamén que está en mal estado. Non sei como ve vostede que esta realidade se debería de plasmar na lei, se considera que este debería de ser un obxectivo que formara parte dos principios e digamos, dos elementos sobre os que se actuara desde esta legislación. Tamén nos parece un cambio relevante sobre o que teñen reflexionado diferentes comparecentes, esa nova figura do plan básico. Non sei que consideración lle merece isto a vostede, e tamén se considera que estes plans básicos aportan algo ou non, e que nos debe elaborar, porque neste momento entendemos nós que con este borrador esa sería unha competencia que asume a Xunta de Galiza, e, por lo tanto, que os concellos de menos de 5.000 habitantes non van a ter esa potestade para poder planificar o seu urbanismo. E logo unha última cuestión, que tamén algúns concelleiros teñen feito unha
digamos, non sei se unha queixa, non? No sentido de que non se trata, nos por lo menos non o defendemos, non? Que todas as competencias en materia de urbanismo ou ordenación teñan que ser municipais. Nos creemos que unha parte ten que estar residenciada na Xunta de Galiza. Mas si se decía que tal e como está agora mesmo o reparto competencial, moitos concellos teñen a sensación de que teñen unhas competencias que están tuteladas e creían que as competencias non deben estar tuteladas. Quen teña unha competencia debe exercela, non? Por lo tanto, tamén nos gustaría coñecer a súa opinión sobre como cree que resolve esta cuestión este borrador e cales serían as liñas por as que se podería ir. E eu xa deixo aquí porque hai máis preguntas e despois é imposible atender. Moitas gracias, dona Ana Belén. Teño agora o turno de palabra por parte da Alternativa Galega de Esquerdas, don Antón Sánchez. Sí, boas tardes. Pois eu agradecerlle a exposición e falaba de porcentaxes a voceira do BNG. Eu suscribo 100% da súa exposición. É un análise demoledor do borrador, se mo permite, do borrador que se nos presentou e no que o noso grupo ten unha coincidencia total co aquí exposto, non? E moitas das cuestións que nos levamos dito aquí durante todas estas comparecencias. Decía, por alguna cuestión falaba de que era retro. Nos sempre dixemos que este borrador se inspira na lei do 98 de Aznar, que causou a burbulla inmobiliaria, e na lei do 56. Eu non sei se refería a eso coa cuestión de retro. Despois coincidimos cando fala dun marco de reflexión pobre. Evidentemente, se partimos do sentido común, para afrontar unha lei do solo, o básico sería facer unha reflexión profunda do que queremos, e o consenso ten que vir nas cuestións básicas principais. Despois, nas cuestións de como plasmar eso técnicamente, xa non debería de ser o primeiro obxecto, e somos moi reiterativos, e iso é un motivo polo que nos criticamos reiteradamente a falla da exposición de motivos deste borrador. E é que a exposición de motivos deste borrador, se houbera, se tería que chamar exposición de motivos inconfesables, que son os que non se poden poñer aquí e para os que se fai esta lei, non? E claro, eso é unha eiva bastante grande, non? En canto a inseguridade xurídica, pois tamén falta unha concreción nas definicións que vai dar lugar á inseguridade xurídica e máis tamén a discrecionalidade ou arbitrariedade, etc. Tamén na cuestión do ilimitado do solo urbanizable, porque dá facilidade para, baixo unha definición de que se poderá reclasificar ou clasificar aquel solo que creo que se di necesario para un crecemento urbanístico racional, e non define nada máis, o cual barra libre. E depois tamén consolida tamén a situación grave xa da política de feitos consumados, da legalización das ilegalidades, da desmotivación, evidentemente, para cumplir, da falta de respeto ao cumprimento da legislación, que xa se observa e que con esta aprobación da lei será moito maior. Elimina as competencias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, permite a legalización posterior das edificacións executadas en licencia, reduce o prazo de prescripción das sancións. Parece que parte do análise de que hai demasiada, que a disciplina urbanística neste país xa é demasiado restrictiva, e cando é o contrario. E despois, con respecto ao plan básico, pois nós creo que algo xa dixo. Parece que se lanza, como se di, un nome, plan básico para os concellos de menos de 5.000 habitantes, pero claro, votamos en falta que se concrete en algo. E ao final está un pouco baleiro de contido e determinacións, e evidentemente pois coincidimos tamén no despropósito de eliminar o solo de protección agropecuaria e forestal, e de que os concellos non poidan facer determinacións sobre o solo rústico, nada máis que clasificado como urbanizable, e entón sí que teñen competencias. E en canto só do que non repasou exhaustivamente, na participación pública, vostede que está nunha cidade como a Vigo,
que mecanismos suxeriría si ten para facer unha participación pública efectiva, non? Xa sobre, nós queremos que sobre as primeiras fases da definición do modelo de cidade e nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, don Antón. Ten agora o turno de palabra por parte do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, don José Antonio Sánchez Bugalla. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, tamén para darlle a benvida a doña María Carneiro a esta comisión. E a verdad que, efectivamente, creo que a súa intervención foi demoledora sobre a lei. Se nota que vostede tuvo tempo para estudiala, debeu ter algúns días libres, porque a verdad que nos fixo un traballo moi intenso e moi denso tamén, e eu penso que é moi útil. Iba a empezar facéndolle unha pregunta, que é se vostede cree que para este viaxe fan falta alforxas, é dicir, si isto realmente millora ou resolve algo dos problemas que temos coa lei anterior, pero a verdad, e xa non sei se facerte a pregunta, porque creo que quedou bastante clara cal é a súa opinión. En todo caso, vou facer algunhas preguntas solamente sobre algúns temas concretos que, se pode daros a contestación que darás a miña compañera doña Patricia Vilán para recollela, se non pregolle, e xa sei que me fará chegar a súa opinión a ese respecto, porque son temas que me interesan especialmente. Un dos grandes problemas é a elaboración dun plan xeral. Vostede interveu no de Lugo e agora está en Vigo, nunha cidade que ten plan xeral adaptado a nova lei, un dos poucos municipios de Galicia transcurridos 12 anos que teñen un plan adaptado a nova lei. Hai dúas reflexións que se me ocorren ao redor deso. Un, que lle parece a vostede como quedan os concellos que non teñen un plan adaptado a partir desto? É dicir, a lei de 2002 establecía que os concellos tiñan un plazo para adaptarse e que se non tiñan que cumplir as obrigacións da nova lei. Pero que lle parece como quedarían agora con esta nova lei? Que pasaría con esos concellos? Segundo, un dos problemas e unha das razóns polas que para os concellos é moi difícil adaptarse á nova lei é que o contido dos planes xerales o mellor é excesivo. Decía outra persona que vostede coñece ben, don Carlos Hernández, nos proponía facer planes xerales estruturantes. É dicir, no caso de Santiago, que lógicamente é o que eu mellor coñezo, temos un plan xeral que na súa edición inicial eran 16 tomos, logo pasaron a ser 12.000 páxinas, 800 planos e unha ordenación detallada a escala 1 por 1000 no ámbito urbano e un 2000 nos 226 millóns de metros cuadrados que compoñen a zona rural de Santiago e en cada un dos 109 núcleos que están recollidos no plan xeral de Santiago. Iso mellor é unha barbaridade. E, efectivamente, iso o que provoca é multitud de problemas e dificultades que o mellor non é necesario. E o que nos decía era por que non se fai un plan xeral estruturante no que se define o modelo de ciudad, no que se definan os grandes equipamentos, dotacións, servicios, as vías estruturantes da propia ciudad e logo o desenvolvimento máis concreto e a ordenación máis detallada se deixe para figuras de desenvolvimento, porque eso facilitaría seguramente facer os planes xerales e ao mellor por aí deberíamos avanzar. Hai outro tema que me preocupa un montón. A lei anterior establece que o sistema de xestión dos polígonos e dos ámbitos podrá ser por reparcelación, podrá ser por expropiación ou podrá ser a través da xunta de compensación. E é o propio Concello o que no plan xeral figura determina cal é o mecanismo aplicable. Aquí todo eso se diluye e encima desaparece a programación. Claro, un instrumento que teñen os concellos hasta ahora é que cando a iniciativa privada que ten o protagonismo non asume a súa responsabilidade, pois a propia administración subsidiariamente cambia o sistema de actuación e decide o que se fai. Agora desaparece a programación. Por lo tanto, como entendemos que incumple a súa obligación? Porque se non ten plazo, pois non ten límite tampouco. Poden pasar 20 anos ou 30 anos sin desenvolver un ámbito, pero, como non había plazo, pois ainda están a tempo de facelo. Como lle parece a vostede que queda todo eso? Desde o punto de vista da política de vivenda, que efectivamente
todos entendemos que esencialmente un plan xeral, ao menos nun ámbito urbano, debe resolver a cuestión do modelo de ciudad, da protección do territorio e dos elementos que deban ser protegidos, pero sobre todo debe dar resposta a un dereito constitucional que é o dereito á vivenda. Claro, vostede xa me dixo que entende que de eso nada de nada neste proxecto de lei, neste borrador de borrador, nada de nada, e incluso un enorme retroceso con relación á lei actualmente en vigor. Pero entrando máis en concreto, todos temos claro que seguramente a época dos grandes crecimentos quedou superada, pero cidades como Vigo, como todas as cidades galegas, temos barrios construídos nos anos 50, 60 que deben ser regenerados, que deben ser dotados de equipamentos e servicios dos que carecen e deben ser rehabilitadas as súas vivendas. Desde ese punto de vista, que pensa? Que o borrador do borrador nos aporta algunha solución ou incluso volvemos máis atrás? Que pasa co solo urbano consolidado? O fora de ordenación, que xa de alguma maneira nos explicou as súas dúbidas. Eu agradecería de que o que nos poida ilustrar a ese respecto pois nos faga chegar as súas ideas. Mais nada, gracias. Muchas gracias, señor Bugallo. Tengo ahora turno de palabra por parte del Grupo Parlamentar Popular, don Román Rodríguez. Gracias, señor presidente. Benvida a esta comisión, señora Carneiro. Despois xa de moitas comparecencias e de moitos días aquí encerrados, que xa casi parecemos el gran hermano, me xurde unha reflexión moi xenérica, que é a seguinte: é dicir, hai un diagnóstico, creo que xeralizado por parte de todos os comparecentes, por parte das formacións políticas, das grandes problemáticas que tuvo o urbanismo nas últimas décadas en Galicia, non? É un diagnóstico máis ou menos compartido. Outra cuestión é, como soe ser habitual, a solución, ou como soe ser habitual, o remedio que poñemos a esta, se queremos denominar, enfermedade, non? Que aí é onde está o problema. Eu digo, porque despois de escoitar a vostede e agradecerlle que fixera pois, o esforzo de aportarnos un texto e tamén agradecerlle pois, o traballo que fixo sobre de análisis do borrador, con independencia que estemos de acordo ou non, ou con independencia de que algunhas cuestións poden ser rebatibles ou non, ou cuestionables, non é o fondo desta comisión, ni moito menos. Si a mí me xurde un pouco a reflexión que me dá a sensación de que é moi difícil chegar a un punto que se seamos capaces de aglutinar pois, o sentir xeral dos moitos comparecentes que levan vindo por esta sala, non? Porque tamén dá a sensación que cada un de nós faría unha lei diferente, o cual pois, non é nin bo nin malo en sí mismo, non? Pero hai unha cuestión que a mí me chamou a atención e que tamén pois, xa se señalou aquí, que é o tema da vivenda, non? É dicir, se está debatindo, ou algúns ponentes plantexaron se unha lei urbanística debe ter pois unhas porcentaxes de solo disponible para vivenda pública ou non. Sen ir máis longe, pois o señor Cerezares, que supoño que vostede coñecerá, que é un profesional dunha enorme solvencia, que seguro que o coñece, dicía que non, por exemplo. Vostede di que sí. E máis, eu diría, pois ten sentido a veces que o planificador ou o decisor público diga vamos a dicir o 20%, é porque o 20%, o 30%, o 40%, o 80%, o 5%. Ou ten máis sentido facer en función aos demandantes, porque imaginémonos un concello, unha pequena cidade de Galicia, pois que poida ter 20 demandantes. Se fai un planeamento e se fai unha previsión de crecemento mínima, pois a mellor para 20 demandantes temos que plantexar 200 ou 300 vivendas protegidas. Ou nunha cidade a mellor pois plantexamos un 40% de vivendas protegidas e levamos anos sin facer ninguna. É dicir, ten sentido ou non ten sentido, e a veces é a dificultad que temos os políticos, non? Porque vostede ten ou fixe unha defensa lógica, razonable, justificada e justificable, e o señor Cerezares non fixo outra contraria, e a mellor cada un de nós faría unha diferente, e a mellor pois, un grupo diría, non, eu quero o 30%, eu diría, eu quero o 25%. É dicir, son cuestións que estamos vendo, ou por lo menos me estou dando conta da dificultad obxectiva
que ten de intentar cadrar opinións todas moi sorbentes pois nun mesmo punto, non? Igual que, por exemplo, cos usos do solo no medio rústico, non? Os usos do solo teñen que estar regulados por nunha lei específica de carácter rural, ou teñen que estar nunha legislación urbanística que ten un linguaxe, ten unha visión puramente urbanística que a mellor trasladada ao solo non constructivo para entendernos, pois é complicado, non? Tamén, pois nesta liña, vostede nos di que a lei pois é continuista ca Douga, non? Por exemplo, creo que foi onte, o señor Hipólito Pérez nos decía que era moi contraria a Douga. É difícil, porque, claro, eu escoito a usted e con independencia de algunhas cuestións, pois, me parece moi interesante, pero tamén onte o señor Hipólito, pois, decíanos o contrario. A visión tamén, que eu aí sí concordo con vostede, a veces a dificultade de casar a visión municipalista coa visión autonomista. É dicir, ata que punto unha legislación autonómica ten que regular a posibilidade ou a capacidade do Concello de facer un planeamento acorde ás súas necesidades ou non facelo, ou hasta que punto deixamos máis liberdade ao Concello para facer un plan xeral en función aos seus criterios ou non facelo, non? Porque, claro, aí hai moitas cuestións que entran, non? E tamén, en certa medida, algo que é a inseguridade xurídica, que eu creo que é unha das eivas absolutas que leva tendo o urbanismo nos últimos anos. Falou vostede sobre o urbano non consolidado. Eu teño unha anécdota que é real. Eu sou un concelleiro do meu pobo, de Larín, e fai X anos fixemos unha expropiación para un sistema xeral, non? Fixemos unha expropiación sobre un solo clasificado como como urbano non consolidado, que estaba no planeamento así, e por encima non tiña os servicios, porque non tiña nin acera, nin tira de auga, non tiña os servicios. O propietario recorreu, enviou unha foto do SIGPAC ao xulgado e un xuiz, non o xulgado de expropiación, un xuiz, yo aprecio a simple vista que é xulgado urbano consolidado. Bueno, e iso tuvo máis coste económico para o conxunto dos cidadáns. É real, é dicir, iso está nun auto que eu teño guardado para as miñas anécdotas. É dicir, yo aprecio a simple vista que un suelo que está clasificado como suelo non consolidado non o é, e que por encima non ten os servicios urbanísticos, co cual, é dicir, esa inseguridade creo que é unha das eivas máis complexas que temos, non? E despois algunhas cuestións que fomos falando e que se levan debatindo aquí, eu a veces o debato co señor Antón sobre os suelos urbanizables. É dicir, os suelos urbanizables, se dicía tamén hoxe ao longo das exposicións dos comparecentes que en Galicia sobra, non? Bueno, que a actual demanda hai un excedente de suelo urbanizable, non cabe a menor dúbida. Pero claro, o suelo urbanizable, se temos un parque empresarial ou temos un equipamento deportivo ou un equipamento comercial nunha periferia urbana, e ese equipamento ou esa instalación deportiva ou ese parque empresarial ten que medrar sobre o suelo rústico, e ten que haber permitido, senón non se pode ser. Outra cousa é que este vencellada a trama urbana, e a legislación plantexa que se nós creamos novas bolsas de suelo urbanizable estén vencelladas ao que pode ser a trama urbana preexistente para crear un modelo urbano máis compacto, en certa medida. Bueno, en todo caso, hai cuestións que poderíamos seguir falando. Eu agradezco, como se dixen ao inicio, o esforzo que fixo por analizar con detenimento esta legislación esta legislación non, este borrador, e creo que a estas alturas como soe dicirse, do proceso, a verdade é que a responsabilidade que temos, tanto neste caso as forzas parlamentarias como tamén o goberno, de intentar buscar uns puntos que de algún xeito posibiliten unha lei que teña unha certa continuidade no tempo e que, sobre todo, nos facilite, e agora falo como Concello, ainda que non debería, nos facilite aos Concellos, tamén ter unhas ferramentas xurídicas e unhas ferramentas de planificación que nos posibiliten desenvolver a nosa función con máis acerto e con máis calidad, esa moito mellor. Por miña parte nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, don Román. Teño agora o turno de palabra dona María para intentar contestar a todos. Muy brevemente. En la primera intervención, el tema del porcentaje de vivienda protegida, el derecho a realojo, es verdad que con esas viviendas protegidas
que nosotros obteníamos, nos era mucho más fácil el derecho al realojo de determinadas actuaciones. Pero vuelvo a decirlo, no es que se trate de un porcentaje y que tengamos que tener un porcentaje, es que si es verdad que creemos en el principio en que está ligado el derecho a la vivienda, esto de la ordenación del territorio, tendrá que tener su espacio en esta ley. Que sea un porcentaje u otro, que no esté regulado de esta forma y diga que la vivienda protegida tendrá que aparecer, ¿por qué en régimen de propiedad? Que es lo que siempre se está confundiendo. Puede haber vivienda protegida y de hecho realojos se hacen a lo mejor en alquileres a X plazos y de manera provisional, etcétera. Todas estas normas son las que podemos manejar, pero no tachar una realidad que es que vamos a tener que utilizar este patrimonio ya sea por rehabilitación y tengamos viviendas protegidas de rehabilitación, ya sea porque en una parte de la vivienda nueva, pero si la ley no nos da la posibilidad de aprovechar una parte de esas viviendas, ya sean rehabilitadas o ya sean de nueva construcción, para utilizarlas como patrimonio de los ayuntamientos y solucionar problemas, incluso de los propios relojos a los que están obligados los desarrollos, pues es absurdo, ¿no?, plantearse que no pueden estar en la ley. Pero esas son opciones. Por supuesto que oiréis muchas. Yo soy municipalista, lo digo. Es mi gran pecado. He pasado por la administración estatal, por la autonómica. Soy municipalista. Creo que es la administración a pie de calle la que tiene que solucionar los problemas con el ciudadano. Y por tanto lo que tengo es cierto rechazo a medidas que no es deshacer todo lo que está hecho. Tenemos una amplia experiencia en las leyes que hemos ido haciendo y modificando. Lo que no se puede es tirar todo ese bagaje por la borda y empezar de cero porque en una redacción nos gusta más a uno, en una redacción nos gusta más a otro. Es motivo del legislador encontrar dónde es el consenso y por eso vuelvo a decir, no se trata de redacciones, se trata de principios. A lo mejor no se consensuan 4, pero se pueden consensuar 3, 2, 1 y a partir de ahí montamos una legislación y lo que más nos deja sin armas a quienes estamos en los concellos es que medidas que están asumidas ya por todo el mundo, tasas, cargas, que está muy explícito el procedimiento, de repente se borran y nos dejan sin esos instrumentos. Preservar lo esencial, que decías en tu... efectivamente, estoy hablando de eso, o sea, de todas las fragilidades del territorio. Las conocemos mejor los concellos que algunas administraciones sectoriales. De hecho, hay administraciones sectoriales que lo único que se nutren en todos sus inventarios es de toda la información que se les da en los planes generales de los concellos o de los trabajos que se hacen en los concellos. Y no quiero hablar ya del patrimonio, del rural, etcétera. Entonces, esto de preservar lo esencial, para ello hay que reconocerlo. Es decir, si nosotros no sabemos, no somos capaces, negamos la realidad y no decimos esto es lo que tenemos que preservar, porque podemos hacer definiciones de todo y cambiarán las circunstancias, pero lo que hay que preservar debería ser esencial y mantenerse en todo momento. No creo que haya tantas dudas sobre eso. La realidad, los objetivos en los núcleos rurales, creo que ya lo he dicho, creo que de este texto de ley, bueno, de este borrador, no se sabe qué se quiere hacer con los núcleos rurales. Yo no encuentro. Aparte que haya desaparecido, cosa que agradezco mucho el complejo, porque era un tipo de AMAS, algo que nunca sabíamos lo que era y nunca acertábamos, porque luego iban a la consellería y resulta que no era ese, era otro. Bueno, hemos quedado claro, pero no sé qué se quiere, porque si vamos a tratar los homogéneos y decir se trata la línea por aquí y el 50% otra vez, pero si hay núcleos que no por su población, por su estado demográfico, sino por la dinámica que tienen, a lo mejor no necesitan un 50, ni un 30, ni un 20, a lo mejor necesitan un 80, pero hagamos otro tipo de tipificación que no sean 2 y punto, porque no es esa la realidad que tenemos para ordenar y entonces no nos va a servir ahora enfrentarnos a una realidad diferente. El plan base, bueno, 5.000 y por qué no 10.000 y por qué no 7.500 y por qué no los que no hayan crecido en los últimos 3 años, quiero decir, es un criterio tan simplista, es otra vez no reconocer las particularidades de la realidad. Bueno, el criterio, como veis, yo creo que no se puede hacer así. Pero además es que en el plan base no se dice nada. ¿Qué va a ser el plan base? ¿En qué se concreta? ¿Qué va a tener? ¿Los grandes usos del suelo? ¿Va a delimitar el núcleo? ¿Va a decir? Yo no sé lo que es. Y si vamos a esperar un reglamento para poder hacer, ¿qué hacemos mientras? Que no podemos tocar esos municipios. Entonces creo que para eso nos quedamos como estamos, ¿no? La competencia de los municipios están desdibujadas. A lo largo de este borrador se van dibujando competencias que teníamos. Es decir, competencias para la gestión, competencias en las que reglábamos la relación entre público y privado, que es tan importante para construir ciudades, estaban mucho más claras en el texto actual, están mucho más claras que en estas propuestas. Se desdibujan instrumentos de control, medios de relación, estándares de entendimiento
que llevan funcionando tiempo, que no tenemos por qué erosionar para no poner nada en su lugar. Respecto al tuyo, bueno, tengo que decir que no te conozco, eso que quede claro, ni te conocí anteriormente, si hemos coincidido será simplemente por el texto. Bueno, me sorprende poder coincidir al 100%. A ver, la ponencia no tiene nada, o sea, porque es una ponencia que ni siquiera es muy conceptual, es una ponencia de temas prácticos. Lo que nos preocupa a los gestores diarios es que si tenemos unos instrumentos y unas herramientas que han funcionado, que no las toquen, que las mejoremos, que sabemos dónde se pueden mejorar. Y que donde no tenemos, ¿verdad?, es donde hay que profundizar. Y lo que no vale es borrar y no poner nada en sustitución o crear mayor inseguridad en la que nos estamos moviendo, que es lo que vemos que no puede aportar el texto. Inseguridad jurídica, bueno, yo creo que eso ya lo he dicho. La desmotivación no es tal. Vamos a ver, una cosa es ser sistemáticos en una exposición de motivos. La EVOGA tiene una exposición de motivos, yo creo que está muy bien explicado lo que pretende luego en la legislación, y aquí no lo hay. Pero es que no la necesitamos. Es que yo creo que vamos viendo los títulos y los artículos y sabemos cuál es el motivo que está regulando esos recortes, entonces yo no extraño. Participación pública. Bueno, cuando me refería a que desaparece el tema de la acción pública y qué tal, bueno, la participación pública yo creo que tiene dos momentos. Esto es un escenario global el que tenemos que ordenar para todos y por lo tanto intentemos que sea hecho por todos y para todos, ¿verdad? Aunque cada uno desempeñe distintas funciones, tendremos que respetarnos en esto que nos estamos moviendo del escenario. Pero creo que hay dos momentos. Una en que se está haciendo el modelo, que podría ser el momento del documento inicial, ese que tratamos ahora, porque realmente ahí hay posibilidades de cuál va a ser el modelo final de cada municipio, y ahí sí la participación debe ser colectiva, es la mayor participación en definir el modelo y tal. Y luego hay una participación que es puramente administrativa, que es cada uno enfrentado a su calificación de suelo, fundamentalmente. Hay muy pocas en los procedimientos administrativos de información al público, de recursos y de tal, que no sea un interés privado, que hay que distinguir los dos momentos. Mayor participación pública, que bueno, además la participación pública, los propios ayuntamientos la podemos montar y hacer más participación, menor participación a través de temas de comisiones, etcétera, etcétera. Pero hay una mayor participación en la definición del modelo antes del documento inicial, donde se ven todas las opciones, y yo creo que luego se queda en una participación puramente individual de defensa de intereses, ¿no?, y de propiedad. La elaboración del plan general. ¿Y cómo van a quedar los municipios? Pues no sabemos muy bien, ¿no?, porque estos municipios sin planes adaptados, en una vamos a tener que emplear una legislación, en otra vamos a tener que aplicar una legislación sectorial, estarán a este nuevo borrador de ley en determinados, yo lo veo muy amarañado y mucho menos claro de todas las transitorias que tenemos en esta. El contenido de los planes generales, sí, es excesivo, pero no es excesivo porque lo que pone la ley para que sea el plan pida mucho, es por las interferencias sectoriales. Es que cada una de las administraciones sectoriales pide un tratado para justificar sus propuestas. Y eso es lo que engrosa, lo que enmaraña. Si tuviéramos claro cuál es el contenido y una administración sectorial no nos pudiera pedir que además usted me hace un informe sobre todos los aforos del cruce de la carretera 25 con la 44 para que yo le diga si le sirve el nudo para dentro de 25 años, mire que no quiero saberlo, y para eso no tuviera que encargar otros dos tomos, habría menos documentación. Entonces, no es solo lo que pongamos aquí como contenido de un plan, es que además no haya las interferencias sectoriales de esa índole, que tengamos claro que sí tiene que haber informes sectoriales, que sí hay temas transversales que tienen que informar las administraciones, pero ¿qué es lo que tienen que informar y cuáles son sus competencias? Porque con estos informes sectoriales, y todos conocemos los de carreteras y todos conocemos los de patrimonio, con la sentencia del 2004, que yo puedo decir lo que me dé la gana aunque no esté en la ley. Todo eso lo sabemos. Entonces, por favor, que estén acotadas y que no puedan comprometer el modelo del que se está dotando un municipio que ha cumplido ya con todos los parámetros. Estructurantes, bueno, serán estructurantes, serán estratégicos, desde luego los planes tienen que tener objetivos y una programación. Es muy difícil hacerle entender a los ciudadanos y hacerlos entender a los que tenemos que gestionar qué camino recorremos para no llegar a nada, porque no sabemos cuál es el fin. Entonces, tengamos un carácter estratégico, sepamos cuáles son los objetivos de crecimiento y de expansión de cada municipio, sepamos cuál va a ser el modelo de ordenación que quiere, como si no es ninguno, pero sepamos cuál es el final, para que podamos todos ir haciendo camino en función de un modelo, no caminos cada uno por su cuenta, que luego no controlamos el resultado final. En los ámbitos de la determinación del sistema, por supuesto, si no hay programación,
Si un ayuntamiento, y no hay plazos, no puede en determinado momento decir rescato esta pieza de ciudad, me pongo yo al frente y la saco. Miren, yo estoy en una ciudad que se ha desarrollado por la iniciativa privada y creo que está bien claro, ¿verdad? Las grandes piezas de ciudad centrales vacías, donde no ha interesado promover, donde el beneficio era menor y por lo tanto no voy a entrar, y hago una urbanización en el monte que todos vamos a pagar y llevamos todos los servicios. Hay otras ciudades que han sido ordenadas, han tenido el reto de decir, tenemos que actuar por cooperación y por expropiación allí en las piezas que nadie va a mover porque no le interesan a la iniciativa privada o porque son muy dificultosas de gestión porque hay muchos propietarios. Y la administración sí tiene capacidad de ponerse de acuerdo con ellos y de gestionar. Quitarnos esa posibilidad será decir que solo podrán hacer planeamiento de desarrollo y actuaciones urbanísticas en el momento que quieran, quienes quieran y como quieran. Y yo creo que eso es un paso atrás, un grave paso atrás en la gestión urbanística. La política de vivienda, regeneración, renovación, fuera ordenación, por supuesto. Nos pasamos años diciendo que esto no es así, que no se traduzca que se necesitan nuevas viviendas, que lo único que estábamos haciendo en las ciudades es vaciar barrios, vaciar cascos, incluso vaciar barrios de los 40 y los 50 y llevarlos a los polígonos nuevos de los 80 y los 90, mientras nos quedamos con un 25 y un 30% de vivienda vacía en ruina. Esos trasvases de población era lo que estábamos haciendo, porque las ciudades no crecían, sacando las excepciones o las segundas residencias, en Galicia al ritmo que se estaba construyendo. Bueno, hoy ya tenemos vacíos, ¿verdad? Tenemos vacíos los cascos, empezamos con obras de rehabilitación, pero cuidado. Tenemos la ley de las 3 R's, tenemos ahora el plan de vivienda del 12 al 16. En todo hay un énfasis, y tenemos que ver un decreto de la Junta del viernes. Entonces hay un énfasis en apoyar esta rehabilitación. Por cierto, lo apoya más el decreto de la Junta del viernes, si es verdad que se mantiene el texto borrador, que nos reconoce las ARIs y nos reconoce la ayuda autonómica, que el estatal, que ya no nos reconoce la ayuda autonómica del plan anterior y no nos permite nuevas ARIs. Y se quedan todos los... Esto ha tenido que reconvertirlo a la autonomía porque el Estado nos había dejado a todos con las actuaciones a medias y sin financiación, ¿verdad? Cuando un señor se había comprometido para una rehabilitación. Pero eso es aparte. Tenemos todo esto. Uy, la rehabilitación. Miren, en la rehabilitación, a pesar de la crisis del sector, no ha entrado el sector promotor ni inmobiliario, no ha entrado. Han entrado los pequeños constructores y han entrado sobre todo los particulares que aún con poca financiación, pero a través de las ayudas, entraban para su vivienda. Y hemos entrado las administraciones, tanto la autonómica como las municipales. Pero no ha entrado el sector. El sector ahora tampoco va a entrar en la rehabilitación porque esta rehabilitación tiene ayudas muy pequeñas, la mitad de las ayudas anteriores, solo hay ayudas a elementos comunes, etcétera, etcétera. Va a entrar a lo mejor en las operaciones de renovación y regeneración. Entonces, atemos que son esas operaciones de renovación y regeneración. Porque a lo mejor nos encontramos que son, ¿verdad?, las de las 2 torres, que podemos renovar y regenerar. Eso es no es igual renovar y regenerar que rehabilitar. Y si hasta ahora el sector, en las peores de las circunstancias, no le ha interesado la rehabilitación, o tiene muchas ayudas a fondo perdidos, lo que sí va a interesar son las renovaciones. Y eso yo creo que lo debemos de controlar desde la Administración, porque hasta ahora han sido las administraciones y los particulares los que han cargado con el tema de la rehabilitación, con muchas ayudas y potenciando todas las ayudas a financiación de interés. Pero hace 2 años que no hay nada. Han tenido que salir las autonomías a suplir la política estatal. Entonces, mucha rehabilitación, mucha ley, pero se va desdibujando las ayudas y los agentes que la van a hacer. Aglutinar, me decía el tema de las redacciones, de lo que pensamos unos y otros. Es que de eso se trata. Es que yo creo que el problema está en que redacciones puede hacer miles. Podemos los municipalistas hacer hincapié en las competencias municipales, podrán otros hacer hincapié en las estatales, etcétera. Los sectoriales ya no digamos. Es que no se trata de redacciones, es que yo creo que se trata primero de principios y luego de decir con todo el bagaje que tenemos cómo lo podemos mejorar en lo que sabemos que falle. Pero no en situaciones sumadas de particulares unos sobre otros. La vivienda, bueno, creo que ya lo contesté. Creo que no se puede confundir la vivienda protegida con derecho a la vivienda en propiedad. Las viviendas protegidas tienen muchos usos, tenemos que tener un mínimo para poder utilizarlas y pueden ser una cuota de las viviendas que vayamos a rehabilitar en determinadas zonas. Pero las necesitamos y desde luego hay demanda de alquiler social. En este momento, ¿cómo medimos esa demanda si no hay un solo crédito, incluso para los que quieran acceder en propiedad, pero tampoco lo hay para los que quieran pagar un alquiler social? Y no tenemos, desde hace 3 años casi, no tenemos una sola ayuda para viviendas protegidas. Es más, la autonomía tuvo que suspender las calificaciones porque no había las ayudas durante unos meses. Entonces, ¿cómo es posible que se nos diga eso teniéndolo en ley? Si ya no lo tenemos, no habría ningún amparo para poder ejecutar.
Los usos del suelo rústico, sectorial, por supuesto, las legislaciones sectoriales, ¿no?, que son transversales, que se supone que protegen y tal, yo para nada les quitaría un ápice de sus competencias, pero que no se las quiten a los concellos. Quien mejor conoce el territorio es un concello, y decir que un concello no puede proponer una protección porque no lo reconoce la legislación sectorial, realmente creo que es un disparate. Al menos usted mire y luego dígame, pero que me tiene que autorizar a proteger más, si se supone que está usted para eso. Entonces, que sean limitativas las sectoriales, pues no. Y luego las sectoriales tienen un problema, es el problema común, que solo miran lo suyo en el territorio, pero que no son capaces, porque no les importa, y además es muy lógico, de ver la ordenación territorial del municipio en su conjunto. Entonces, carreteras va a esto, costas va a esto otro, y a veces, ¿verdad?, con una delimitación de costas tenemos todos los soportales de las viviendas de un núcleo pesquero, ¿verdad?, dentro de la delimitación, porque era una foto aérea. Entonces, estas cosas de las sectoriales no se pueden permitir. Quienes mejores conocen son los concellos. No podemos estar 5 años para que una delimitación de costas saque los soportales de las edificaciones de un núcleo marinero. Y luego hay una burocracia de 5 años para poder decir que no y que se habían equivocado. Eso hay una competencia sectorial, por favor, que sea en lo que tiene que ser, como tiene que ser y para regular bien. No para simplemente quitar competencias municipales y suplirlas por algo que no sirve. Continuista. A ver, cuando yo digo continuismo, la LOUGA creo que la ha sacado. Para eso prefiero quedarme con lo que tengo, porque esto creo que hay más inseguridad. Pero continuismo en el caso de no resolver temas. Si todos somos conscientes de lo que no funciona ahora, todos sabemos de los vacíos legales, de la inseguridad jurídica, de qué nos está pasando con los fuera de ordenación, etcétera, etcétera. Entonces, continuismo en el sentido, no sigamos continuando, no viendo y resolviendo lo que realmente sabemos que es problema y podemos dar un diagnóstico ya, y en cambio sigamos con nuevos textos que nos traen mayor inseguridad. Visión municipal y visión autonómica antagónicas, no lo creo. Lo que sí es verdad, creo que hay que respetarlas, unos y otros. Creo que hay unas competencias muy claras de la comunidad autónoma, se las han dado todas en cuanto a esta materia, todas, en ordenación del territorio y en urbanismo. Igual que tiene todas y podía hacer uso, ¿verdad? Porque hay concellos que podíamos estar tramitando el planeamiento de desarrollo. Si es el mismo y es un desarrollo del plan general que usted ya me ha informado y no cambió los parámetros, ¿por qué tengo que volver a pasar? Porque una modificación puntual de ordenanzas o de unas alineaciones en plan tiene que tener toda una tramitación como un plan general, que estoy haciendo que se entienda mejor una ordenanza. Entonces, todas esas competencias tienen que quedar claras y decir, usted querrá controlar hasta eso, pero es que no tiene sentido, porque su papel es más elevado, es de otro rango de ordenación del territorio, y no de este. Inseguridad jurídica, bueno, ya lo he dicho, el no consolidado de verdad. Yo creo que habría que terminar como frases que es consolidado lo que diga un plan, a ver si así lo entienden, ¿verdad? Porque estamos, un señor sin ningún servicio, yo los tengo en el mismo ámbito, 2 juzgados diferentes, uno es consolidado y otro es no consolidado, como el polígono. A ver, ¿a cuál de los dos me recurren el resto de los propietarios? Y creíamos que en la ley estaba claro. Suelos urbanizables, que hay excedente. ¿Y qué problema hay? A ver, el urbanizable, si tiene excedente, ¿qué problema hay? No se desarrollará hasta que no sea necesario para un tipo de demanda. En cambio, sí, a lo que voy es a la contradicción. Si es verdad que el rústico, que por cierto, ordenar todo el rústico de este país ahora en 6 artículos de la ley y que los concellos no pueden siquiera decir determinaciones, me parece algo muy simplista, Me parece no tener la suficiente delicadeza para tratar el tema del rústico. Son 6 artículos y con eso regulamos todo el rústico de Galicia. Pero si en la propia definición estamos diciendo que son aquellos terrenos que no pueden ser transformados urbanísticamente, pues o cambiamos la definición o no puede haber excepciones para eso y no pueden ser urbanizables. Porque es verdad que si no, las interpretaciones serán utilícelo para legalizar. Porque ya se oyen y porque además son obvias. Es decir, eso se lo hago yo en 5 minutos si tengo que legalizar una actuación en rústico hoy para convertirlo en urbanizable. Justificar, podemos justificar todas las actuaciones. El tema es si ese es el principio y si eso es lo que queremos para ese tipo de suelo. Si es así, no digamos que es un suelo que no se puede transformar. Hagamos otra definición. Pero eso, yo estoy planteando los problemas prácticos que tenemos de gestionarlo. Pero no es mi responsabilidad, no me eligió nadie. La responsabilidad de tener unas opciones u otras es suya, es vuestra. Que son los que tienen que legislar y los que tendrán que encontrar el marco de reflexión. Yo solo puedo decir lo que me proporcionan
esta ley lo que me proporciona un borrador, igual que puedo decir lo que me proporciona un decreto, etcétera, y cómo me facilita o cómo les facilita a mis ciudadanos hacer las cosas más fáciles. Todo lo demás es responsabilidad de otro tipo de elecciones, ¿no? Gracias. Muchas gracias, dona María. Un placer escucharla. Como a todos los otros comparecientes, yo creo que es muy interesante y hay que ver los puntos de vista todos para que estoy convencido de que en el dictamen futuro se sabrá aglutinar y recoger el mayor número de sensibilidades posibles, que es de lo que se trata. Terminado o orden do día, pues levantamos a sesión, que xa non está mal.